awesome God, He reigns. Dios te bendiga, amado hermano, amada hermanita del Remanente Internacional. Para mí es maravilloso que hoy estemos reunidos nuevamente en nuestro servicio doctrinal. Yo te doy la bienvenida, te bendigo en el nombre de Jesús. Te pido por favor que te prepares, que vayas por tu libreta, que tomes tu Biblia y que pongas un corazón dispuesto para escuchar lo que Dios hoy nos quiere enseñar. También a los hermanos que puedan estarnos viendo, también les doy la bienvenida en el nombre de Jesús. Tomen asiento, pongan un corazón dispuesto para lo que Dios hoy va a enseñarles y va a enseñar a cada uno, tanto grandes como pequeños. Y les doy la bienvenida. Bienvenidos son. Y yo les pido que por un momento levanten una oración, inclinen su rostro, inclinen su corazón delante de Dios, porque vamos a comenzar. Y quiero que también después de la oración me acompañe a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, a nuestro Salvador, a nuestro Dios viviente. Así es que yo le doy la bienvenida, pero mayormente le doy la bienvenida a nuestro Dios Padre, a nuestro Señor Jesucristo y a nuestro amado Espíritu Santo. Yo le pido que usted también, por favor, abra su boca, ponga un corazón dispuesto y déjese llenar y saturar por el conocimiento de Dios. Y no se acostumbre, no pase desapercibida la presencia de Dios en su vida y en la mía. En el nombre de Jesús. Cierre sus ojos, por favor. Amado Dios Padre, en esta hora te damos las gracias por estar hoy reunidos, Señor, invocando tu nombre, conociendo cada vez más de tu palabra y grabándolas en las tablas de nuestro corazón, para que podamos ser hacedores de cada una y podamos cumplir, mi amado Dios Padre, el propósito por el cual estamos aquí en la tierra. Bendice a mis hermanos, cúbrelos con tu preciosa sangre y que cada uno ponga un corazón dispuesto para escucharte hablar, Señor, y que cada uno pueda guardar cada palabra que sale de tu boca a través de la Biblia y guardarlas en su corazón. Gracias, Señor, te doy la bienvenida en el nombre de Jesús. Te doy la bienvenida, mi Señor Jesucristo. Tú eres el Rey y el Señor de nuestras vidas, y tú eres el que mereces brillar. En todo lo que hagamos y todo lo que somos es gracias a ti. Y amado Espíritu Santo, pone en nosotros un corazón dispuesto, reprende toda pereza espiritual en el nombre de Jesús. Toda distracción se va fuera en el nombre de Jesús, y que hoy podamos ser edificados y que tú nos ayudes a llevar a cabo la palabra en nuestras vidas y a mis hermanos. Te doy las gracias, Señor, por este día, y te pido por cada pueblo y por cada nación, Señor, que te tiene a ti, Señor, y los que están por recibirte en su corazón, Señor, que cada uno entienda el propósito por el cual está aquí en la tierra, en el nombre poderoso del Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo de Nazaret. Amén, amén. Usted dice amén y dele un fuerte aplauso. Honrelo con sus palmas. Y yo le pido que me acompañe a adorar a nuestro Dios, a adorar a nuestro Rey y a nuestro Señor Jesucristo. Bienvenido eres, papá. Te amo, papá, te amo, dile. Dime, solo dime una vez más con tus palabras, dulces palabras. Mi destino se hace claro cuando alumbras mi camino con tus palabras. Sí, Señor, solo vuelvo a decir, corazón ardiendo está por volverte a escuchar. Solo vuélvelo a decir y sé que todo cambiará. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú, Señor, si solo tú tienes palabras de
vida. Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? Y dime, solo dime una vez más con tus palabras, dulces palabras. Dígale mi destino se hace claro cuando alumbras mi camino con tus palabras. Mi corazón, Señor, mi corazón ardiendo está por volverte a escuchar. Solo vuélvelo a decir y sé que todo cambiará, Señor. Sé que todo cambiará. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú, Señor, si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? Dime, solo dime una vez más con tus palabras, dulces palabras. Mi destino se hace claro cuando alumbras mi camino con tus palabras. Mi corazón ardiendo está por volverte a escuchar. Solo vuélvelo a decir y sé que todo cambiará. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú, Señor, tienes palabras de vida. Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? Sí, Señor. ¿A quién iremos si solamente a ti, Señor? Que tú tienes palabras de vida para cada uno de nosotros, para cada uno de tu pueblo, Señor. Y qué mejor que a través de la Biblia, Señor, donde tú te das a conocer a cada uno de nosotros. Así es que, Señor, hoy danos el entendimiento y el conocimiento, porque solamente tu palabra, a través de las Escrituras, encontramos palabras de vida y encontramos nuestro camino y nuestro propósito. Gracias, Señor, por estar con nosotros en este día. Bendice a cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén. Hónrenlo con sus palmas, con sus palmas. El día de hoy vamos a estar teniendo la comprensión de la historia y la estructura de la Biblia. Y yo te pido que por favor me acompañes en Deuteronomio capítulo 6. Vamos a estar leyendo del versículo del 4 al 9. Y dice la palabra del Señor así: Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. 6. Estas palabras que yo te mando hoy, diga hoy, estarán sobre tu corazón. ¿Lo que es su corazón? 7. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. 8. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos.
9. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Wow. Hoy en día todo el mundo vive pensando que las escrituras, si es para el judaísmo, si es para el cristianismo, si es para los hebreos, pero realmente lo que tenemos que entender como pueblo de Dios, que hay una realidad. Hoy en día existe realmente el ateísmo. Muchísima gente no cree en Dios, no cree en el amor que nos tiene y que ha mandado a su Hijo Jesús, el unigénito, para que tú abras tu corazón y no te pierdas, sino por un regalo Él te dé vida eterna. Entonces, hoy en día es tan importante que tú y yo, por gracia, que hemos recibido vida eterna, que hemos recibido el mensaje de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas, es muy importante que tú y yo demos a conocer a la Trinidad, que demos a conocer a todas las personas, al Padre, que demos a conocer al Hijo y al Espíritu Santo. Él es nuestro Elohim, y Elohim quiere decir que Dios estuvo desde el principio, que Él creó todo el cielo y la tierra, y que tenemos una Trinidad, pero que son uno solo, esta Trinidad. Así es que es tan importante como aquí dice en el versículo 4 que leímos: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, dice la palabra. Entonces, en el versículo 5 dice: y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amados hermanos, amadas hermanas, nuestro Señor Jesús aquí está citando el verdadero mandamiento que tú y yo tenemos que seguir. Aquí nuestro Señor Jesús le estaba contestando a un escriba que estaba escuchando la palabra que estaba diciendo Jesucristo. Y este escriba se acercó y le preguntó, porque estaba escuchando esta disputa que se estaba comentando, y le preguntó de lo que estaba diciendo, y Jesucristo le dijo que el primer mandamiento es que tenemos que amar a Jehová con nuestra alma, con nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Pero también Jesús le dijo al escriba que hay un segundo mandamiento que es similar a este, y que es que amemos al prójimo. Entonces, también estamos viendo en las Escrituras que nuestro Señor Jesucristo está diciendo que nosotros tenemos que tener a Dios en nuestro corazón. Muchas personas no saben dónde buscarlo, no saben dónde está, pero aquí dice que lo amemos con todo nuestro corazón, y usted y yo tenemos que saber que Dios está en nuestro corazón. Y también se nos dice que con todo el alma, porque en el alma están los sentimientos. Así es que en esos sentimientos tiene que estar Dios. Y eso usted lo puede leer en su casa, que está en Marcos capítulo 12, versículo del 28 al 30, donde dice, este es el primer mandamiento, y el segundo es semejante, que amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos, hermano. ¿Por qué? Porque si usted aprende a amar a Dios, y si usted aprende a tener a Dios en su corazón, en su alma y con sus fuerzas, y saber que Él habita en usted, y usted cumple el segundo, que es amar al prójimo, cuando usted ama, usted no daña. Usted quiere que a esa persona le vaya bien, y por eso aquí es donde realmente nuestro Señor Jesucristo nos dice que está el mandamiento. Yo le pregunto a usted, ¿guarda usted estos mandamientos? ¿Ama a Dios con todo su corazón? ¿Lo ama con toda su alma y con todas sus fuerzas? ¿Y ama a su prójimo como a sí mismo? ¿Realmente está usted guardando este mandamiento? Amén. Si es que lo está haciendo, quiere decir que hoy en día usted le ama a Dios. Y el anhelo de mi corazón es que todos amemos a Dios cada vez más y más y más.
Cuando tú y yo aprendemos a amar a Dios, pasamos la prueba verdadera. Porque recuerdan cuando Jesucristo le dice a Simón, ¿me amas? Y creo que el día de hoy Jesucristo nos hace esa misma pregunta a cada uno de nosotros, hermanos. ¿Me amas? Eso es lo que Él creo que en este momento nos está preguntando. Creo que es tan importante, hermano y hermana, que usted y yo nos sentemos a los pies del Señor y lo conozcamos más. Conozcamos más a nuestro Salvador, a nuestro Señor, a nuestro Dios vivo. Necesitamos realmente tomar ese tiempo, que este tiempo que ahorita usted está dedicando es un tiempo que va a hacerlo crecer espiritualmente y le va a hacer comprender el propósito de por qué Dios hizo la Biblia. Y debemos decir como Pedro, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? Y no hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Esto es lo que nosotros tenemos que decir a los pies de Cristo. En Juan 6, del 68 al 69, esto fue lo que le dijo Pedro al Señor. Y que tú y yo, si realmente estamos amando al Señor y estamos amando al prójimo, pues qué alegría. Pero si no, siéntate a los pies del Maestro y ahí reconócelo como tu Señor, como tu Salvador. Conócelo como el Dios verdadero que tenemos, porque nadie vamos a encontrar palabras de vida solamente en Jesucristo. Amén. No hay mayor cosa que no podemos amar a Dios y aborrecer al pueblo de Dios. Usted y yo tenemos que amar a Dios, pero también tenemos que amar al prójimo, porque el prójimo es el pueblo que Dios escogió y donde ahora somos una familia. Entonces no podemos decir que amamos a Dios, pero que no amamos a nuestros hermanos en Cristo Jesús. Y recordemos que Saulo, ¿qué hacía? Saulo perseguía al pueblo de Dios, perseguía a los cristianos. Y en Hechos 9:4 le dice nuestro Señor Jesús, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Creo que el Señor diría lo mismo a algunos cristianos hoy en día. Profesan que conocen y aman al Señor, pero el Señor les pregunta, ¿por qué me persigues? Tratarían de contestar que aman al Señor y que no le están persiguiendo al Señor. Pero tal parece, hermano, que es imposible que nosotros nos acerquemos al Señor y que le digamos que lo amamos, pero que nosotros estamos tratando de venir abajo el ministerio de cada uno de los hermanos, porque cada uno de nosotros, usted debe de tener el entendimiento y el conocimiento que tenemos un propósito por el cual Dios nos mandó a llamar. Y tú y yo no podemos decir que amamos a Dios, pero sin embargo nos las pasamos desacreditando el servicio que se hace para el Señor. Y para mí eso se me hace una hipocresía. Entonces usted y yo tenemos que apoyar el ministerio de cada uno de nuestros hermanos. Yo no sé cuál es el tuyo, pero yo creo que si Dios te mandó a llamar, es para que ames al Señor, es para que ames al pueblo de Dios, y es para que juntos, unánimes, como un cuerpo y la cabeza siendo Cristo, trabajemos para el Señor y no desacreditemos el ministerio de cada uno de nuestros hermanos. Incluso tú eres ministro de tu propia casa, de tu propio hogar, y tú haces realmente lo que Dios te está mandando a hacer. Así es que continuamos, dice en Deuteronomio 6 del 7 al 9. Acabamos de leer, dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas sentado en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. 8. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos.
Hermano, Dios aquí nos está dando una gran responsabilidad como padres. Nos está diciendo que tenemos que aprender a criar a nuestros hijos en la disciplina y en la instrucción del Señor. Nos está diciendo que nosotros tenemos que enseñarle las escrituras a nuestros hijos porque somos responsables y porque Él nos dice en la palabra: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, Él no se apartará de él. Nos lo dice en Proverbios 22:6. Así es que esto no significa que lo vamos a instruir en nuestro camino, el que nosotros nos parezca mejor, sino dice Dios que nosotros tenemos que instruir a nuestro hijo, a nuestra hija, en el caminar de Dios. ¿Qué significa esto, mi amado hermano? Que nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos que permanezcan cerca de Dios. Eso es lo que Dios nos está diciendo aquí. Y nos está diciendo que estas palabras tienen que guardarlas ellos en todo tiempo. En alegría, en tristeza, en tribulación. Ellos tienen que guardar la palabra en su corazón. Y sin embargo nos da una instrucción y nos dice que su palabra la pongamos en los postes de nuestra casa. Y nos dice que lo pongamos en las puertas para que donde quiera que nuestros hijos miren, puedan ver la palabra de Dios que está constantemente delante de nosotros como padres y de ellos también. Porque si no, amado hermano, quien realmente va a instruir a sus hijos, hombres o mujeres, el día de hoy es la televisión, las redes sociales, las películas pornográficas, los podcasts que son de emisión de radio, donde les están enseñando que tienen que tener sexo sin tener un matrimonio. Y esto, desgraciadamente, nuestros hijos lo están enfrentando el día de hoy. Donde quiera que van, prenden la tele y están a sus manos. Se meten al internet, está a sus manos. Entonces, es muy fácil que los inciten a que prueben licor, a que se droguen, a que fumen un cigarro, que no pasa nada. Entonces, así como vemos que tienen esas herramientas cerca de ellos, Dios nos está diciendo que nosotros pongamos en los postes, que nosotros pongamos en las puertas, para que ellos miren la palabra y para que tanto nosotros como ellos caminemos hacia el propósito que cada uno tenemos en Cristo Jesús. Porque el día de mañana que nosotros o nosotros mismos o nuestros hijos se enfrenten a la televisión, puedan ver, pero van a conocer la verdad y van a saber decir: esto no es la verdad. Entonces es tan importante que nuestros hijos, como dice el Señor, que pongamos su palabra para que donde quiera que miren la puedan ellos seguir y puedan traer en sus vidas una respuesta, un temor de Dios, un caminar en santidad. Amén. Amén. Entonces, cuán importante es para nosotros los creyentes, amado hermano, que nosotros les enseñemos a niños jóvenes que tienen que aprender a leer la palabra, que tienen que aprender a escudriñar las escrituras. Tenemos que enseñarles a nuestros hijos, al pueblo de Dios, que también tienen que ver la palabra y guardarla en su corazón. Yo le invito a que usted agarre una hoja en blanco y yo le pregunto en esta hora: ¿qué usted mira en esa hoja que no hay nada? Me contestaría lo que yo le acabo de decir. Me diría que no hay absolutamente nada en esa hoja. Pero sin embargo el Señor nos dice en Juan 3:16, nos dice: de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Recuerde que estamos viendo la doctrina de la Biblia. Entonces, nos está diciendo aquí la palabra
que Dios nos amó de tal manera que mandó a su Hijo Jesús para el rescate de todo el mundo. No nos está diciendo, o sea, nos está diciendo que por amor mandó a su Hijo Jesús. No por amor nos dio la vida eterna, porque eso fue por gracia. Tú y yo recibimos ese regalo una vez que creímos en su Hijo Jesucristo y lo aceptamos en el corazón y lo confesamos con la boca. Entonces, nosotros no podemos decir que tenemos salvación por amor, sino por gracia. Dios por gracia nos dio salvación. Entonces, nosotros podemos ver una hoja que no tiene absolutamente nada, pero sin embargo lo que hizo Dios fue plasmar. Él inspiró a cada hombre de Dios para poner sus dichos y para que tú y yo hoy conozcamos la verdad, el instructivo que tenemos de vida, que es la Biblia. Y el día de hoy nos encontramos dándole gracias a Dios porque ahora se ha traducido en diferentes idiomas, en diferentes dialectos, para que las personas puedan conocer a Dios a través de la Biblia. Entonces, tú y yo tenemos que tomar a la ligera de que si tenemos una Biblia en casa, la tengamos como para sostener tal vez un buró que está chuequito y que te sirve como para que esté enderezado. Tú y yo tenemos que tomar a la ligera la Biblia de que ahí está bien, no la toco, no se ensucia, no se arruga. No, hermano, usted y yo tenemos a partir de hoy, en el nombre de Jesús, de tomarnos tan en serio, de escudriñar las Escrituras, de tomarnos tan en serio que es tan importante que apreciemos que Dios nos está hablando a través de ella y que podamos entender la historia y la estructura de la Biblia. Hay un principio que es en Génesis y hay un final que está en Apocalipsis. Así es que, amado hermano, no tenga abierta la Biblia solamente en el Salmo 123 sin que usted la estudie minuciosamente. Usted no puede tener una Biblia guardada en una mochila y solamente cuando usted va al servicio es el día que usted abre la Biblia. La Biblia es el instructivo que Dios nos dejó. Entonces, ¿cómo vamos a saber? ¿Cómo vamos a conocer lo que Dios quiere para el bien de cada uno de nosotros y de nuestros hijos? Porque acabamos de decir que les hablemos en el camino, que les hablemos en la casa. No dice que solamente cuando tú y yo nos congregamos, sino dice que en todo tiempo usted y yo tenemos que abrir nuestro instructivo de vida. Y así tú y yo vamos a conocer la historia y la estructura y el instructivo que hay para nosotros los creyentes. Así es que yo te pido, hermano, que si usted ha tenido su Biblia ahí como para poner portavasos, no, mi hermanito, límpielo y agárrelo y comiéncelo a leer. Si usted ha tenido guardada su Biblia en su bolsa para ir solamente en los servicios, yo le invito en el amor de Jesucristo que usted la saque y comience a escudriñarla y comience a guardarla en su corazón y comience a ponerla y a escribirla para que usted siempre recuerde la palabra de Dios en todo tiempo y en todo momento. Amén. Amén. Le voy a dar el significado de la palabra Biblia. Biblia, que viene del vocabulario griego biblos, significa libros o una biblioteca. Usted tiene en la Biblia una biblioteca de 66 libros, unos grandes y otros pequeños. Por ejemplo, el libro de Filemón es de un solo capítulo, pero hay otros libros que son más extensos. Amén. Amén. Pero siempre escritos separados e independientes que Dios reveló para nuestra instrucción. ¿Usted quiere instrucción de parte de Dios? Agarre su Biblia, que es una biblioteca donde usted va a encontrar 66 libros
desde el más grande hasta el más pequeño. Amén. Amén. Punto número 2. Están en dos partes la Biblia. Se constituye en el Antiguo Testamento y número 2 en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento nos habla de la historia y la estructura. Amén. El libro de Job es el libro más antiguo. Este libro está escrito entre 1800 y 1000 años antes de Cristo. Pero está colocado en el centro de su Biblia. Si usted va al centro de su Biblia, va a encontrar Job, por haber sido escrito como un poema. Y en el centro de la Biblia están los libros poéticos, o sea, escritos como poesías. Entonces, el libro más antiguo es Job, pero sin embargo usted lo va a encontrar en medio de la Biblia porque se considera un libro poético. Amén. Amén. También se encuentra el Pentateuco, o sea, los 5 libros de la Biblia que están al principio, que es Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomios. Estos 5 libros fueron escritos por Moisés y se escribió entre 1500 y 1450 años antes de Cristo. ¿Y cómo se supo que Moisés escribió la creación del mundo y del hombre según lo escrito en Génesis? Pues lo supo porque Dios se lo reveló. Es decir, Dios reveló a Moisés el principio de todo de las mismas maneras que reveló al apóstol Juan el libro de Apocalipsis y las cosas futuras o finales. Amén. Amén. Entonces, Moisés no estuvo con Dios, pero Dios le dio a revelar todos esos acontecimientos, por lo cual estos 5 primeros libros los escribió Moisés. Se encuentran, le estoy hablando del Antiguo Testamento, se encuentran los libros históricos. Estos libros históricos son 12. Entendemos por libros históricos 12 escritos después de que Israel conquistó la tierra de Palestina y se estableció como nación. Estos libros son Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Estos fueron escritos entre los años de 1405 y 445 antes de Cristo, que fue en el periodo como de 960 años más o menos. Entonces esos son los libros históricos, donde se nos habla de la historia, cómo Israel conquistó la tierra de Palestina y se estableció como nación. Amén. Amén. Luego se encuentran los libros poéticos. Estos son 5. Es Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares, que fueron escritos en forma de poesías entre los años 1000 y 950 antes de Cristo, excepto Job, que como ya les había yo mencionado, proviene desde el año 2000 antes de Cristo, pero está en medio. ¿Por qué? Porque se le considera un libro poético. Amén. Amén. Se encuentra también el libro de los profetas mayores. Estos libros son 5. El primero es Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel, que están escritos 739 y 553 años antes de Cristo. Este es el libro de los profetas mayores. Los profetas menores fueron 12. El primero, Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías.
Estos libros fueron escritos 750 y 400 años antes de Cristo. Entonces, estamos viendo el Antiguo Testamento. ¿Amén? Amén. Muy bien. Quiero que entiendan que hay datos importantes que tenemos que entender y conocer. El primer dato importante es el nombre que le daban los judíos. Los judíos conocían las escrituras como la ley de Moisés, los profetas y los salmos. En Lucas 24:44 dice la palabra: y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, ese es un dato muy importante que usted y yo tenemos que conocer. Luego, la forma de los libros. Ese también es un dato muy importante. Estos libros tenían como forma, para que nosotros lo conociéramos, eran unos rollos en el tiempo de antes, de cuero, porque estamos hablando del Antiguo Testamento, de cuero que se enrollaban para la derecha y a la izquierda para buscar cada pasaje. No tenían puntuación ni distinción entre letras mayúsculas y minúsculas. Eran manuscritos, o sea, rollos escritos con letra de carta a mano. No tenían imprentas como ahora nosotros, que traemos nuestra Biblia, nuestra biblioteca con 66 libros. Así es que esos son datos importantes. Antes eran unos rollos de cuero. Amén. Amén. Otra cosa muy importante que tú y yo tenemos que conocer es la profesión de escribir los libros sagrados. Los escribas eran los encargados, esa era su profesión, de escribir los escritos sagrados a mano. Era un arte muy difícil, pero estas personas lo hacían su profesión. Entonces es algo muy importante que tú y yo tenemos que saber, que en el Antiguo Testamento la profesión se le llamaba a la que hacían los escribas, donde ellos escribían las Sagradas Escrituras. Amén. Amén. Usted y yo tenemos que entender que nosotros, una vez que aceptamos a Jesús en nuestra vida, Dios nos selló con su Espíritu. Y cuando nos ha sellado por su Espíritu es para que tú y yo tengamos una regeneración, para que seamos nuevos. Una nueva forma de ser, una nueva forma de pensar, pero la forma que Dios nos da a revelar a través de su palabra. Y nosotros tenemos que entender que tú y yo, cuando leemos la palabra, es para que seamos renovado nuestro entendimiento y limpiado nuestro corazón. Así es que es tan importante que nosotros tomemos con mucho respeto el leer la palabra, con minuciosidad en lo que Dios está hablando a nuestras vidas. Y así, a través de la palabra y de su Santo Espíritu, tú y yo somos regenerados para hacer cosas que a Dios le agradan, para hacer cosas que podamos glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ahora vamos a ver la segunda, que está constituido por el Nuevo Testamento. La historia y la estructura del Nuevo Testamento. Amén. Amén. Se encuentran los libros históricos. Esos son los evangelios, que son 5 y que los escribieron los apóstoles. El primero es Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos. Estos fueron escritos en el primer siglo de nuestra era cristiana, como todo el Nuevo Testamento. Esa es la primera parte de los libros históricos, son los evangelios. Amén. Amén. También se encuentran los libros doctrinales.
y son 21, también llamados como las epístolas, que significan las cartas, que fueron escritas por los apóstoles. Y fue Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan y Judas. Estos son las cartas que escribieron los apóstoles. Amén. Amén. Entonces, esos son los libros doctrinales. Y tenemos un libro profético, que es el Apocalipsis, donde Dios nos habla del futuro y de los tiempos finales. Amén. Amén. ¿Qué significa canon? Canon se entiende por una lista en la Biblia de libros auténticos, inspirados y reconocidos como tales. Hay un canon del Antiguo Testamento y un canon del Nuevo Testamento. La palabra canon significa caña, o sea, caña de medir. El canon del Antiguo Testamento tiene 39 libros y el canon del Nuevo Testamento tiene 27 libros, por lo cual da el total de 66 libros en toda la Biblia. Ahora, ¿hay una diferencia entre la Biblia evangélica y la Biblia católica? Sí. En Romanos 3:2 dice: mucho en todas partes, primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. De mucho y en todos los aspectos, primero ciertamente porque le ha sido confiada la palabra de Dios. Lo que nos estaba diciendo Pablo, en efecto, es que sí, que los judíos tenían una ventaja, pero esa ventaja también creaba una responsabilidad. Y debemos prestar mucha atención a esta ventaja, porque en nuestros días hay mucha confusión al respecto. Hay algunos que no hacen ninguna distinción entre el judaísmo del Antiguo Testamento y la iglesia del Nuevo Testamento. Su ventaja no consistió en que Dios sembró judaístas y el mundo cosechó cristianos. El Antiguo Testamento, que es el registro de lo que dijeron los profetas. Pablo estaba diciendo aquí en su epístola a los romanos que los judíos tenían una gran ventaja. Dios tenía un futuro para ellos y su falta de fidelidad no destruiría la promesa hecha por Dios. Entonces, a pesar de que el pueblo de Israel no ha sido fiel a Dios, Dios tiene una promesa que la va a cumplir para su pueblo de Israel. Entonces, se preguntará usted, ¿tiene Dios un futuro para Israel? ¿Sí o no? Sí, porque si usted no cree en ese futuro que Dios tiene para Israel y que Dios va a cumplir esas promesas, entonces quiero decirle, amado hermano, que entonces Dios no tiene un futuro tampoco para nosotros. Entonces, Dios cumple sus promesas. Dios se basa en lo que ya escribió en su palabra y Dios lo cumplirá, porque Él, todo lo que promete, Él se mantiene fiel. Nosotros somos leales, hermanos. Nosotros no llegamos a ser fieles, pero aún así, en esa lealtad, Dios siempre se mantiene fiel y Dios siempre va a cumplir sus promesas. Amén. Amén. En Juan 3:12 se nos dice: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, entonces, ¿cómo creéis si os dijera las celestiales? Hermano, usted tiene que creer en lo que Dios nos dice a través de su palabra. Usted tiene que creer en las promesas del Señor. Entonces, ya estamos por culminar. En el Nuevo Testamento no hay diferencia, pero en el Antiguo Testamento sí. Porque la Biblia católica tiene agregados otros libros llamados libros apócrifos, o sea, libros falsos.
que no son inspirados por parte de Dios. ¿Y cuáles son? Tobías, Judith, Primera y Segunda de Macabeos, Eclesiástico, Sabiduría y Baruch. Estos son libros de historia de los judíos, pero no son escritos sagrados. ¿Amén? Amén. Entonces, no es lo mismo la Biblia católica por estos libros que no fueron inspirados por parte de Dios, que son libros falsos. Entonces, estos son libros de historia de los judíos, pero no son escritos sagrados. O sea, son cosas que los judíos pasaron, pero Dios no inspiró para ser escritos. Estos son libros falsos. Entonces, ¿cómo sabemos que no son escritos sagrados? Porque no los aceptan los judíos como sagrados. Es decir, no se encuentran en el canon judío y la Biblia es un libro judío, como dice en Romanos 3:2, que dice la palabra: mucho en todas maneras, primero ciertamente que le ha sido confiada la palabra. Y como yo le expliqué, el pueblo de Israel puede ser que nos lleve la ventaja, porque estos libros son libros judíos, porque es el pueblo de Dios. Pero así como nos llevan ventaja, les lleva una gran responsabilidad como a nosotros, porque la verdad también se nos ha sido revelada a través de la Biblia. Y a pesar de que no han sido fiel el pueblo de Israel, Dios se va a mantener fiel con su pueblo, así como también con nosotros, que hemos sido perdonados y redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Yo le pido, amado hermano, que se tome en serio de escudriñar las Escrituras, que le enseñe a sus hijos, para que no cualquier medio de televisión, no cualquier emisión de radio, no cualquier red social pueda venirles a hacerle ver a sus hijos que es normal el licor, que es normal las drogas, que es normal el cigarro, que es normal ver pornografía, que es normal tener relaciones sexuales sin estar casados. Cuando nosotros le enseñamos a nuestros hijos la palabra, nuestros hijos comienzan a ver la verdad y comienzan a caminar conforme al propósito de Dios, no al de nosotros, hermanos, sino al propósito de parte de Dios. Y es tan importante que desempolve su Biblia y comience, que nunca es tarde para leerla. Muchas personas nos dicen: pero yo ya la leí. Pero usted y yo, amado hermano, tenemos que leer la Biblia hasta el día que el Señor nos mande llamar a su presencia. Es el alimento que necesita nuestra alma y nuestro espíritu, porque quien habita en nuestro corazón es Dios. Así es que yo le pido que se ponga sobre sus pies. Cuando usted y yo realmente entendemos que Dios nos ha amado tanto, que ha mandado a su Hijo Jesús, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Él, por gracia, por un regalo que no nos merecemos, nos da vida eterna. Usted inmediatamente tiene que ir a su instructivo de vida, que es la Biblia. Así como cuando usted compra cualquier aparato, una lavadora, una licuadora, una plancha, una computadora, un refrigerador, si usted no lee el instructivo, ese equipo no va a trabajar de la manera que tiene que ser, porque usted no dedicó el tiempo de leer ese instructivo, y entonces al poco tiempo se le va a echar a perder y va a comprar uno y otro aparato. Nosotros tenemos un instructivo que ha sido inspirado por parte de Dios y que se lo hizo revelar a hombres ordinarios para hacer cosas extraordinarias en el nombre de Jesús, como usted y como yo. Tenemos que conocer la estructura y la historia de la Biblia.
Tenemos realmente que alimentarnos espiritualmente. Se vienen tiempos difíciles, pero la palabra se mantiene fiel. Dios tiene promesas, proezas que va a cumplir en toda nuestra generación. Vienen circunstancias que usted lee que en la actualidad todavía le estamos pasando, pero llegamos a ver la mano fiel de Dios y seguimos viendo que Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y que Él nos da victorias, hermano. Pero es a través de conocerlo y de tener la identidad como hijos. Si usted ama a Dios, usted tiene que amar al pueblo de Dios. Si usted ama a Dios, usted tiene que amar a los ministros, a los que sirven para el Rey de Reyes y Señor de Señores, y para usted también. Bendígalos, ore por ellos, hónrelos, porque créame que este camino es para gente esforzada y valiente, que Dios es el que da las victorias. ¿Cómo va a saber usted las victorias? Lea la Escritura para que usted pase eso de generación en generación. Sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos, que toda su descendencia le sirva al Dios viviente. Vamos para adelante, hermano. Dios es fiel y Dios es bueno. Y Dios a cada uno de nosotros nos va a enseñar cuál es nuestro propósito. Y no el que tal vez ha llevado usted equivocadamente y las cosas no le han salido bien porque no ha leído su manual, que es la Biblia, para que usted camine confiado, seguro, y se vaya en su vida toda preocupación en el nombre de Jesús, todo cansancio en el nombre de Jesús, toda ansiedad en el nombre de Jesús. Yo le pido que cierre por un momento sus ojos. Padre, gracias, porque seguramente, Padre, nosotros estábamos como Saulo, rechazándote, Señor Jesús, pero tú llegaste para quedarte y habitar en nuestro corazón. Gracias porque tu Espíritu nos has ido renovando, transformando y regenerando de toda mala costumbre y de toda maldición generacional que teníamos, y hoy tú lo estás haciendo todo nuevo en el nombre de Jesús. A cada uno nos estás mostrando el propósito por el cual estamos aquí. Que nuestros hijos puedan ver en nosotros el amor, Señor, así como Pedro, tú le preguntaste: Pedro, ¿me amas? Nosotros podamos decirte: sí, Señor, te amamos. ¿A quién vamos a ir si solamente tú, Señor, tienes palabras de vida para cada uno de nosotros y toda nuestra generación? Tú eres el único que hablas verdad en nuestras vidas y fortaleces nuestra alma y nuestro espíritu. Ven a habitar, Señor, en mi corazón. Dile en esta hora: yo te invito que habites en mi corazón y enséñame a amar al prójimo, Señor, porque no es posible amarte a ti y no amar al que nos rodea. Satúranos de tu amor, Señor, en el nombre de Jesús. Que tu presencia esté en cada persona, en cada hogar, Señor. Te pedimos por cada siervo tuyo, Señor, cada pastor, cada maestro, cada evangélico, cada profeta, cada apóstol que se para, Señor, en la brecha y en la roca que es tu Hijo Jesús, y que enseña tu palabra, que trae palabras de vida y de bendición. Los bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo a tu pueblo, Señor, Israel. Bendigo a tu pueblo, Señor, que somos a través de Cristo Jesús, de la heredad tan hermosa que nos ha dejado nuestro Señor Jesús. Yo los bendigo en el nombre de Jesús, Señor. Gracias por darte a conocer con nosotros a través de tu palabra.
Gracias, Señor, porque ahí nos muestras lo que tenemos que hacer con nuestra vida. Estamos sembrando, Señor, de tal manera que nuestras generaciones sigan en tu camino, papá. Sigan haciendo tu voluntad y sigan haciendo buenas obras. Te doy la gloria, Señor. Gracias por amarnos. Gracias por mandar a tu Hijo Jesús a salvar a cada uno de nosotros. Gracias por habitar en nuestro corazón. Ordena, sana cualquier cosa que esté en nuestra alma. Y también, Señor, danos la fuerza para proseguir en tu camino, Señor. La fuerza, Señor, para mostrarle a nuestras generaciones que eres lo más hermoso que nos ha pasado en nuestras vidas, que llegó tu Hijo Jesucristo para quedarse en cada hogar y en cada corazón. Espíritu Santo, muévete en cada vida, transfórmanos, renuévanos y haznos que guardemos la palabra en nuestro corazón, para que en el momento de dificultad recordemos que el Rey de Reyes y Señor de Señores está en nuestras vidas. Gracias, Papá Dios. Gracias, gracias, gracias por hablarnos a través de tu palabra. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Y usted dice amén y lo honra con sus palmas. Amado hermano, amada hermana, amado hermanito, hermanita del Remanente Internacional y de otras congregaciones que puedan estar viendo, yo bendigo tu vida en el nombre de Jesús. Yo te pido que por favor compartas esta enseñanza que viene de los cielos. Y nos vemos próximamente en nuestro próximo servicio doctrinal. Y yo te pido que te suscribas, que actives la campanita y que pongas un like. Es tiempo ahora de esparcir la palabra. Dice el Señor que lo hagamos a tiempo y a destiempo, y hoy es el tiempo de esparcirla. Así es que Dios te bendiga. Fue un momento maravilloso. Y desempolve su Biblia, por favor, que no siga estando ahí como un portavasos, sino que usted pueda comer ese alimento que viene del cielo. Dios le bendiga.